Vamos a trabajar con la longitud de arco, que se refiere a la longitud de una curva en un intervalo x0, x1. Para lo cual vamos a llegar a la fórmula que se presenta a continuación, donde tenemos que calcular la integral en la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado diferencial de x. En estos ejercicios no es necesario hacer la gráfica. Nosotros haremos la gráfica solo para ver que nuestro resultado es razonable o como una referencia, pero en realidad no se requiere de la gráfica de la función. Entonces, partiremos de la idea de la longitud de una recta. Una recta, el modo habitual en que se mide su longitud es colocar de manera sucesiva sobre ella un segmento de medida. Entonces, nosotros la longitud de una recta la obtenemos con un número sucesivo de segmentos y vemos cuántas veces caben estos segmentos en la recta que estamos midiendo. Si nosotros nos vamos a una curva, pues tenemos que los segmentos pues no se van a pegar a la curva, pero vamos a buscar que se apeguen lo más posible. Y para esto nosotros tendríamos una curva la cual vamos a dividir en segmentos y después vamos a medir esos segmentos y hacer la suma de los mismos. Y entonces con esto nosotros podríamos tener una buena aproximación. Mientras más pequeños son los segmentos, es mejor la aproximación al realizar la suma de la poligonal de todos los segmentos. La longitud de los segmentos se va a calcular por la distancia entre dos puntos. Así, si nosotros amplificamos una de las secciones, pues lo que vamos a ver es que el segmento va a tener componente en X y componente en Y. Y la distancia entre dos puntos para calcular la longitud del segmento se calcula por delta x cuadrada más delta y cuadrada, y a eso le sacamos la raíz. Entonces, la suma de la poligonal, pues sería hacer la suma de estas distancias, donde nosotros decimos que estos segmentos es un número infinito o que delta x tiende a 0. Porque si delta x tiende a 0, mientras más pequeña es, vamos a ir tomando segmentos cada vez más pequeños. Entonces, la longitud de arco se aplica en una función continua que es diferenciable, es decir, que tiene derivada, y que tiene una curva suave en el intervalo cerrado x0, x1. Y su longitud se define como el límite de la suma de segmentos de la poligonal, donde los incrementos en x tienden a 0. Entonces, cuando nosotros tenemos límites de esta naturaleza, pues son diferenciales y se resuelven como integrales. Nosotros vamos a hacer un pequeño tratamiento algebraico antes para llegar a la integral, a la fórmula que anteriormente mostramos. Entonces, partimos de la idea de que nosotros tenemos una curva suave que es diferenciable y que en un intervalo x0, x1 vamos a calcular la longitud de la curva. Anteriormente expresamos que tendríamos que dividir en pequeños segmentos y hacer la suma de las distancias entre los puntos. El tratamiento algebraico que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el radical por delta x cuadrada entre delta x cuadrada. Observemos que eso es 1. Esta delta x cuadrada del denominador la vamos a meter
de modo que al corchete, de modo que nos va a quedar delta x cuadrada entre delta x cuadrada más delta y cuadrada entre delta x cuadrada por delta x cuadrada. Y esta delta x cuadrada la vamos a sacar del radical y obtenemos una expresión de este tipo. Ahora, es importante ver que como las delta x tienden a 0, delta y tiende a 0, y entonces estamos hablando de diferenciales, y cuando nosotros calculamos una suma de diferenciales, el límite de la suma de las diferenciales, pues es la integral. La integral, que en este caso, de x0 a x1, de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado diferencial de x. Y esta integral lo que representa es la longitud de arco o de la curva en un intervalo x0, x1. Muy bien, entonces ahora tendríamos que pasar a los ejemplos.